Hay un grito que sacudió la historia, pero que a menudo queda sepultado bajo nuestra propia indiferencia, entre los martillazos de la crucifixión y el aire denso de la muerte. Jesús no se apagó silenciosamente como una víctima agotada. Él lanzó un fuerte grito, no por los clavos que atravesaban su carne, sino por un dolor más desgarrador que la misma muerte, el dolor de un amor rechazado. Ese grito es la proclamación de la realeza más extraña del mundo, un reino construido con sangre y lágrimas de total entrega. Queridos hermanos, hay detalles en el Evangelio que parecen pequeños, casi invisibles, detalles que hemos escuchado tantas veces que creemos conocerlos, pero que en realidad esconden una profundidad capaz de sacudir toda nuestra vida de fe. Hoy quiero detenerme con ustedes, muy despacio, ante uno de esos detalles. Un detalle que muchos han pasado por alto, no por falta de fe, sino porque es silencioso, doloroso y profundamente santo. Después de la multiplicación de los panes, cuando la multitud quedó saciada, cuando el entusiasmo se desbordó y la gente empezó a soñar con un Mesías que resolviera los problemas más concretos de la vida, el Evangelio dice que quisieron proclamar a Jesús como rey, un rey del éxito, de la eficacia, del poder visible, del pan asegurado y del futuro tranquilo. Y es precisamente en ese momento cuando Jesús se retira, se abre paso y sube solo al monte para orar. Él sabía muy bien qué tipo de rey querían. Sabía que deseaban un rey sin cruz, sin sacrificio, sin sangre, sin dolor. Y por eso se negó. Hermanos, Jesús no rechazó ser rey, rechazó reinar según los criterios humanos, porque su realeza verdadera aún no había llegado. Esa realeza solo se revelaría plenamente cuando estuviera clavado en la cruz, cuando no le quedara nada para sí, cuando entregara hasta la última gota de su sangre, cuando fuera coronado, no con oro, sino con espinas, y su trono fuera un madero áspero, empapado de sangre y de amor. Y es allí, en ese lugar que el mundo considera fracaso absoluto, donde todo sueño de poder se derrumba, donde su cuerpo es destrozado, donde los evangelios nos revelan un detalle que nos deja sin aliento. 3 evangelios y una carta de San Pablo coinciden en algo sorprendente. Jesús lanzó un fuerte grito y luego entregó el Espíritu. No fue un suspiro, no fue un gemido, no fue una expiración silenciosa, fue un grito fuerte. San Mateo dice que Jesús dio de nuevo un fuerte grito y entregó su Espíritu. San Marcos afirma que Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. San Lucas precisa aún más. Jesús clamó con voz potente y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y San Pablo, al contemplar este misterio, escribe que en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Detengámonos aquí un momento. Un hombre torturado hasta el agotamiento extremo, desangrado, suspendido durante horas en una cruz. Normalmente solo tiene fuerzas para inclinar la cabeza y morir. Pero Jesús no se apaga. Jesús grita. Y ese grito ha hecho pensar, rezar y llorar a místicos, santos, sacerdotes y creyentes durante más de 2000 años. ¿Por qué gritó? Algunos dicen que fue un grito de soledad absoluta. Y es cierto que la pasión está marcada por una soledad casi total. Los discípulos, a quienes había entregado su vida, uno lo traicionó, otro lo negó, los demás huyeron. El pueblo que lo aclamaba guardó silencio o se volvió contra él. Las autoridades religiosas se burlaron. El poder político se lavó las manos. En la cruz, Jesús quedó prácticamente solo. Y todavía más, cargó con el pecado de la humanidad hasta poder decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una soledad que ninguno de nosotros puede comprender del todo.
Pero si fuera solo soledad, algo no encaja del todo, porque incluso en ese grito, Jesús sigue llamando a Dios Padre. No rompe la comunión, no suelta la mano. Por eso, no es un grito de desesperación. Otros han pensado que fue un grito de duda, de temor ante lo desconocido, pero eso tampoco se sostiene. Jesús sabía de dónde venía y a dónde volvía. Él mismo dijo que era el pan bajado del cielo, que quien cree en Él tiene vida eterna. No podía llegar al último instante sin saber lo que le esperaba. Hay quienes afirman que fue simplemente un grito de dolor físico. A primera vista parece lógico, pero cuando recorremos toda la pasión con honestidad y calma, esta explicación tampoco basta. En Getsemaní, cuando el miedo lo invadió hasta sudar sangre, cuando su alma estaba triste hasta la muerte, cuando suplicó al Padre que, si era posible, pasara de él ese cáliz, no gritó. Cuando fue arrestado, golpeado, insultado y empujado, no gritó. Cuando un soldado le dio una bofetada tan violenta, según la tradición y los estudios del sudario, le cerró un ojo, Jesús no gritó, con serenidad dijo: si he hablado mal, demuestra en qué, y si bien, ¿por qué me pegas? Durante la noche interminable, pasando de un tribunal a otro, sin dormir, sin comer, soportando el frío, el cansancio y la humillación, no gritó. En la flagelación brutal, sin límite, con látigos que desgarraban la carne hasta dejar al descubierto músculos y huesos, no se registra ningún grito. En la coronación de espinas, cuando las púas largas se clavaron en su cuero cabelludo y luego fueron hundidas aún más a golpes, no gritó. Cuando cargó la cruz sobre los hombros destrozados, cuando cayó por el agotamiento, cuando se levantó con dolor, no gritó. Cuando lo despojaron de sus vestiduras, cuando su piel quedó adherida a la tela y fue arrancada de golpe, no gritó. Cuando lo clavaron en la cruz, cuando cada martillazo atravesó sus manos y sus pies, no gritó. Cuando levantaron la cruz y su cuerpo se desgarró contra la madera, no gritó. Entonces, ¿por qué gritar justo al final, cuando la vida ya se extinguía, cuando no quedaba nada más por sufrir? Hermanos queridos, ese grito no fue de dolor físico, fue un grito de amor, el grito de un corazón que amó hasta el extremo, el grito de aquel que tomó sobre sí todo el sufrimiento del mundo y lo ofreció al Padre. Fue el grito de la entrega total, sin reservas. Ese grito es la proclamación de la verdadera realeza de Cristo. No una realeza de dominio, sino de donación. No una realeza que se impone, sino que se ofrece. No un trono de oro, sino una cruz. No una corona brillante, sino una corona de espinas empapada de sangre y misericordia. Y ese grito no quedó en el pasado. Sigue resonando en la historia, en la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Resuena en el silencio de un padre que se sacrifica por sus hijos, en el llanto de una madre que ha perdido a su hijo, en la soledad de un anciano, en la angustia de quien lucha contra una adicción, en el cansancio de quien vive la depresión, en las lágrimas del abandonado y en todos esos gritos humanos. Cristo está presente, no para borrar mágicamente el dolor, sino para cargarlo con nosotros y transformarlo en ofrenda. Porque el último grito de Jesús no termina en la oscuridad, culmina en una palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el punto más alto de la fe, el lugar donde el sufrimiento, el amor y la obediencia se encuentran. Y allí nace el reino de Cristo. Un reino construido no sobre el éxito pasajero, sino sobre el amor que se entrega hasta el final. Queridos hermanos, colgado de la cruz durante largas horas, Jesús todavía tuvo la lucidez y la libertad interior para regalarnos sus últimas palabras. Habló al ladrón arrepentido y le prometió el paraíso. Nos entregó a su madre. Pronunció ese tengo sed que no es solo sed de agua, sino sed de amor
sé del corazón humano. Encomendó su espíritu al Padre, y en todo ese tiempo, en todas esas palabras, no hay un solo grito, ningún grito de dolor físico. Y sin embargo, cuando faltaba apenas un instante para morir, cuando solo quedaba inclinar la cabeza y expirar, el Evangelio dice que, dando un fuerte grito, entregó el espíritu. Y la pregunta vuelve con toda su fuerza: ¿por qué gritó? Si no fue por el dolor físico, entonces, ¿por qué? Aquí aparece la intuición luminosa de un gran sacerdote y escritor, José Luis Martín Descalzo. Él dice algo que estremece el alma. Jesús gritó por el dolor moral, porque el dolor más profundo no es morir, sino morir inútilmente. No es entregar la vida, sino sentir que ese amor no será acogido. Piénsalo un momento. Si alguien te asegurara que tu muerte, aquí y ahora, traerá redención, paz y salvación para todo el universo, probablemente muchos de nosotros, aún con miedo, estaríamos dispuestos a ofrecer la vida. Morir por algo que vale la pena. Morir sabiendo que el amor dará fruto es duro, pero es soportable. Pero Jesús sabía algo mucho más terrible. Sabía que para muchos su muerte sería estéril, no porque no tuviera poder, sino porque sería rechazada. Sabía que habría hombres y mujeres que mirarían la cruz y aún así darían la espalda. Sabía que habría quienes usarían su evangelio para deformarlo, para justificar poder, dinero, violencia y mentira. Sabía que su amor no sería aceptado por todos. El evangelio, según San Lucas, al narrar las tentaciones en el desierto, termina con una frase inquietante. El tentador, después de agotar toda tentación, se apartó de él hasta el momento oportuno. ¿Cuál era ese momento oportuno? En el desierto, tras 40 días de ayuno, hambre y debilidad, Jesús respondió con una firmeza impresionante. Convertir las piedras en pan, tirarse del alero del templo, adorar para obtener poder, nada de eso lo hizo vacilar. Pero San Juan nos muestra que el enemigo no desapareció. En la última cena, cuando Judas tomó el bocado, Satanás entró en él. Estaba allí rondando, esperando. Y Martín Descalzo se pregunta si ese momento oportuno no fue precisamente la cruz. No una tentación burda, no el desafío de bajar de la cruz para demostrar poder, sino una tentación mucho más sutil y cruel, como si ante los ojos de Jesús se desplegara un velo inmenso donde pudiera ver todo lo que vendría después, ver para cuántos moriría en vano, ver cuántos no se reconciliarían, ver cuántos cerrarían el corazón. Desde la cruz pudo haber visto la mediocridad de los suyos, los apóstoles, los discípulos y también los que vendríamos después. Sacerdotes, consagrados laicos, personas llamadas a la santidad y a la plenitud, pero que elegirían la comodidad, la tibieza, el mínimo esfuerzo, traiciones silenciosas, negaciones no con palabras, sino con la vida. Pudo haber visto el evangelio del amor falsificado, el amor convertido en instrumento de poder, la palabra de Dios usada para justificar dinero, dominio, ambiciones humanas. Él había anunciado un reino que no es de este mundo, pero los hombres intentarían arrastrarlo a sus intereses. Pudo haber visto la violencia de la humanidad. Él acababa de dar el mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Amén a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Y sin embargo, la historia seguiría marcada por la guerra. Guerras grandes y guerras olvidadas. Desde la antigüedad hasta hoy, siempre en algún lugar del mundo alguien mata a otro, en nombre de la tierra, del honor, de la ideología, incluso de Dios. Y no solo las guerras, también la violencia pequeña y cotidiana, pero profundamente destructiva. La violencia dentro de la familia, la violencia entre quienes un día se prometieron amor para toda la vida. Palabras que hieren, silencios que matan, infidelidades escondidas, niños que crecen con miedo.
todo eso pudo haberlo visto desde la cruz. Él, que había dicho, yo soy la verdad, pudo haber contemplado el imperio de la mentira, grandes mentiras que engañan a millones, ideologías que prometen paraísos y dejan ruinas, discursos que justifican la destrucción, la afirmación de que el ser humano es dueño absoluto de su cuerpo y de su vida, que tiene derecho a eliminar la vida cuando se vuelve incómoda. Él, que es la vida, viendo cómo la vida es despreciada, y también las mentiras más cercanas, las mentiras en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, entre socios, clientes, amigos, todas esas veces en que elegimos la conveniencia en lugar de la verdad, todas esas veces en que callamos ante el mal para protegernos. Desde la cruz pudo haber visto las divisiones entre los cristianos. En la última cena había orado, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y sin embargo, la iglesia parecería fragmentada. Católicos, ortodoxos, protestantes, innumerables divisiones, condenas mutuas, heridas abiertas durante siglos. Y también grupos que, en nombre de Cristo, manipularían conciencias y dañarían a los pequeños. Pudo haber visto la risa amarga de los astutos de este mundo, los que engañan y triunfan, los que se enriquecen a costa del dolor ajeno y mueren sin rendir cuentas, los que se burlan de la justicia, de la verdad, de los que intentan vivir rectamente. Queridos hermanos, si todo eso pasó ante los ojos de Jesús en el instante final, entonces empezamos a comprender ese grito. Es el grito de un amor aplastado por la posibilidad de no ser acogido. El grito de aquel que sabe que su muerte no salvará a todos, no por falta de misericordia, sino por la libertad humana. Ese grito es el último combate, no contra la carne y la sangre, sino entre el amor y el rechazo, entre la luz y la oscuridad, entre un Dios que nunca obliga y un ser humano capaz de decir no a la salvación. Y aún así, Jesús no se retira, no retira su entrega, no negocia, no dice entonces no vale la pena. Ama hasta el extremo, incluso sabiendo que muchos no responderán jamás. Ese grito nos alcanza a cada uno de nosotros, porque también nosotros estamos ahí. Somos redimidos, pero también somos capaces de volver estéril la cruz en nuestra propia vida. Cada vez que rechazamos el amor, la verdad y el camino del Evangelio. Y la pregunta que queda resonando en el corazón no es ¿por qué gritó Jesús?, sino ¿qué hago yo con ese grito? ¿Lo dejo pasar como un eco lejano del pasado o permito que despierte mi conciencia para vivir de otra manera, amar con más verdad, con más fidelidad y con más humildad? Queridos hermanos, si nos atrevemos a permanecer un poco más al pie de la cruz, si no huimos, si no tapamos los oídos ante ese último grito, quizá comencemos a comprender por qué el corazón de Jesús tuvo que clamar de ese modo. Desde lo alto de la cruz, no solo quedó expuesto su cuerpo, sino también la historia entera de la humanidad, desnuda, dolorosa y llena de contradicciones. Pudo haber visto las risas de los listos de este mundo, de aquellos a quienes se les dio más inteligencia, más oportunidades, más talentos, y que nunca entendieron que eran solo administradores. En lugar de servir, usaron sus dones para aprovecharse, para burlarse, para pisotear a los demás. Se rieron cuando otros caían. Se rieron cuando la justicia era manipulada. Creyeron ganar y sin darse cuenta empobrecieron su propia alma. Él le había dicho a María Magdalena, vete y no peques más. ¿Quién te condena? Y desde la cruz pudo haber visto lo que vendría durante 2000 años más. El pisoteo de la dignidad de la mujer y del hombre, de la santidad del cuerpo, del matrimonio y de la familia. Todo vendido por dinero, por pagar estudios, por sobrevivir, a veces por puro placer, otras por hambre de poder o de riqueza, creciendo más rápido, a costa del propio corazón
y de la propia dignidad. Desde la cruz pudo haber visto el llanto de los inocentes oprimidos, no solo de tantos niños y niñas, sino de toda persona débil, frágil, enferma sin voz. Millones de vidas abortadas, eliminadas porque no podían defenderse, porque eran pequeñas, aunque ya estuviera formado su cuerpo y solo les faltara crecer. Antiguamente se sacrificaban niños a dioses falsos y sedientos de sangre. Hoy se ofrecen los niños al placer, a la comodidad, a la falsa libertad, al dinero, a la voluntad caprichosa, que se pone por encima de todo deber y de todo respeto. Pudo haber visto, como dice el sacerdote, las palabras falsas de los supuestos redentores del pueblo. ¿Cuántas soluciones llenas de mentira? ¿Cuántas promesas que llevaron a la pobreza, a la miseria y a la opresión? Pensemos en ideologías que han atrapado a naciones enteras y de las que muchos pueblos no han logrado salir. Él, que vino a salvar, viendo cómo se engaña al pueblo en nombre de la salvación. Desde la cruz pudo haber visto el odio circulando por los corazones como un veneno silencioso. Él que había dicho: amaos los unos a los otros. ¿Cuántas personas incapaces de perdonar? Nunca perdonaré a mi cuñado. No volveré a hablar con mi cuñada. No quiero ver a mi ex esposo, a mi ex esposa, como sacerdote. ¿Cuántas veces he escuchado: odio a mi padre? ¿Se puede odiar a un padre cuando el mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre? Y la respuesta suele ser: usted no sabe lo que me hizo. Desde la cruz pudo haber visto el hambre de dinero deslizarse por debajo de las puertas de las almas. Él, que no tenía dónde reclinar la cabeza, que dormía al aire libre, en una barca, en la montaña, en la casa de amigos, pudo haber visto la obsesión por el dinero, por el poder, por el placer, por los caprichos. ¿Cuántos corazones vendidos por tener más? Pudo haber visto el infierno de quienes cerraban su vida a las llamadas de su amor. Comprendió que podía dar sentido al sufrimiento humano, pero no eliminar del mundo el sufrimiento y la muerte. Él, que había entregado su vida hasta la última gota de sangre, sabía que muchos seguirían sufriendo. Desde la cruz pudo haber escuchado el llanto en tantos hospitales, madres perdiendo a sus hijos, hijos enterrando a sus padres, familias impotentes ante enfermedades incurables, personas condenadas a vivir décadas en una silla de ruedas, en el dolor, en la dependencia. Él, que había curado a tantos, sabía que no todas las lágrimas serían enjugadas de inmediato. Y quizá lo que más le heló el alma no fue la maldad evidente, sino la indiferencia. No la de los violentos o los poderosos, sino la de los buenos, los que no se creen malos, los que no roban ni matan, pero no se preocupan. La indiferencia ante el leproso, el ciego, el paralítico, la viuda, el pobre. Él se había detenido por cada uno. Había dejado que multitudes se acercaran para ser sanadas. Y desde la cruz vio crecer la frialdad del corazón humano. ¿Cómo no iba a gritar? Gritó, y su grito sigue atravesando los muros de la historia y de la eternidad. Pero nosotros hemos inventado un océano de ruidos para no escucharlo. Pantallas encendidas, música ensordecedora, risas superficiales, un mundo que no quiere oír el llanto de los hombres y mucho menos el llanto de Dios. Para escuchar ese grito hace falta silencio, para escuchar ese grito hace falta amar, porque solo el amor reconoce al amor. La fiesta de Cristo Rey nos pone ante su verdadero trono, la cruz. Allí está Él, a punto de entregar la vida, mirándonos a cada uno. Te mira a ti. Tómate un tiempo para ir al sagrario, para participar en la Eucaristía o simplemente para quedarte delante de un crucifijo. Míralo y dile: perdóname, Señor, gritaste, porque también me viste a mí. Dame la gracia, la fe, la esperanza y el amor para ponerme de pie y no ser más indiferente ante tu dolor.